Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio de fisiopatología cardiovascular. Mi nombre es José Luis Herrera y a continuación veremos una de las enfermedades más importantes en la práctica clínica por su frecuencia, como lo es la hipertensión arterial sistémica. En fisiología, ustedes aprendieron las propiedades físicas de los fluidos en relación a las arterias y vieron que ellas generan presión cuando pasan por dentro de las mismas. A su vez, la respuesta de la arteria es generar tensión. Y aunque usamos estos términos con frecuencia de manera indistintiva, debemos reconocer que presión es lo que genera el fluido a las paredes del vaso, mientras que tensión corresponde a la respuesta del vaso en relación al fluido. Entonces, para hablar de hipertensión, bueno, el término es muy simple, la definición. Simplemente es las cifras de presión arterial que están por encima de los valores normales. Y aquí es donde empieza a venir el problema. ¿Cuáles son los valores que debemos tomar como normales? Y existen muchas clasificaciones a nivel mundial. Existen clasificaciones americanas, europeas, latinoamericanas, y muchas veces nos enredamos y no sabemos cuál clasificación vamos a usar. Veremos las más frecuentes y por supuesto las más actuales, porque no tiene sentido que estemos estudiando hipertensión con una clasificación de hace 20 años. Comenzamos. La Sociedad Europea de Cardiología ha establecido desde el 2013 una clasificación bastante práctica y bastante aceptada en todas partes del mundo. En esa clasificación, como vamos a ver a continuación, nótese que hay 3 grados de hipertensión: grado 1, grado 2 y grado 3. Esos 3 grados de hipertensión van a estar relacionados en relación a la presión arterial sistólica en incrementos de 20 en 20 milímetros. Nótenlo allí, grado 1, grado 2 y grado 3. Mientras que para la presión arterial diastólica, los incrementos se dan de 10 en 10 milímetros. De esa manera uno puede clasificar a un paciente. Pero eso sería una medida simple, simplemente con tomar presión arterial. Lo interesante de esta clasificación es que también estableció otras cosas que se denominan factores de riesgo. Y fíjense que esos factores de riesgo van a ir aumentando el riesgo cardiovascular. No es lo mismo tener 1 a 2 factores de riesgo que para un paciente con hipertensión grado 1, fíjense que su riesgo sería muy bajo. Que decir, mira, tiene 2 o 3 factores de riesgo, ya el riesgo es moderado. Fíjense que si hay enfermedad renal, enfermedad cardiovascular, diabetes, el riesgo es muy alto. Entonces, esta clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología es bastante buena, bastante práctica para el uso cotidiano y es una de las que más recomendamos en cardiología. Pero por supuesto existen otras. La American Heart, la Sociedad Americana de Cardiología, hizo las cosas un poquito más simples. Y fíjense que en el caso de ellos, debido a algunos estudios donde se evidencia que ya a partir de 130 milímetros de mercurio, es decir, lo que uno diría en otras poblaciones está normal, ya ellos lo clasifican como hipertensión en primer nivel o en primer grado. Fíjense que allí, para el caso de la sistólica, desde 130 a 139, ya ellos lo dan como grado 1. Y para efectos de la diastólica, 80 a 89. Entonces, para esta clasificación, imagínense un paciente que les llega a la consulta y tiene 130-80. Eso uno de primera intención diría que está normal, pero fíjense que para esta clasificación americana estaría un poquito más alta. Para el grado 2 es a partir de 140
Y simplemente hasta ahí llega la clasificación, porque 180 milímetros o más es simplemente una emergencia hipertensiva. Esa es la clasificación según la American Heart, la Sociedad Americana de Cardiología. No todo el mundo está de acuerdo con esto, puesto que si nos vamos a regir por esta clasificación, casi que toda la población tendría que recibir medicación. Entonces yo les sigo recomendando la pauta de la Sociedad Europea. Más recientemente, es decir, en el 2010, la Sociedad Internacional de Hipertensión nos ha colocado esta otra clasificación. Por eso es que, como les dije, ¿cuáles son las pautas que vamos a tomar? Fíjense que ellos son un poquito más coherentes con la Sociedad Europea de Cardiología, y nótese que con presiones de 130 a 139 para sistólica y 85 a 90 para la diastólica, ellos hablan de un normal alto, lo que para la lámina anterior, es decir, para la clasificación del American Heart, ellos darían ya primer grado de hipertensión. Ellos son más concordantes con la Sociedad Europea. Nótese que comienza el primer grado a partir de 140 y el grado 2 a partir de 160. Como verán, es más o menos concordante con la Sociedad Europea de Cardiología. El único detalle es que ellos no tienen 3 grados, sino simplemente llegan hasta 2 grados de hipertensión arterial. Cuando evaluamos la prevalencia de esta entidad, fíjense que esto es prácticamente pandémico, esto está en todos lados. Y nosotros como país no escapamos de nuestra realidad. Nosotros podemos evaluar que para el caso nuestro, prácticamente casi la mitad, es decir, un 45% de nuestra población es portadora de hipertensión arterial sistémica. Y de ellos, un tercio de los caballeros va a tener esta enfermedad. Entonces, esto es algo prácticamente mundial. Y nosotros como país no podemos estar ajenos a esto, y debemos tratar a nuestros pacientes. Si nosotros seguimos el curso de la hipertensión desde el punto de vista etiológico, es decir, buscándole una causa, nótese que existe una causa primaria o esencial, el cual es la más frecuente. Es decir, que usted, después de descartar cualquier otra causa secundaria, es decir, que no tenga una patología endocrinológica, que no sea por vía farmacológica, que no sea por vía de defectos anatómicos, que no haya una causa genética, bueno, usted simplemente dirá, bueno, este es un hipertenso esencial o con hipertensión arterial primaria. Pero siempre, como les digo, las causas secundarias deben ser descartadas. Y esto es lo que vamos a revisar a continuación, puesto que lo que está abajo, lo que ven allí, sobre la crisis hipertensiva en cuanto a urgencia y emergencia, es un tópico que corresponderá al próximo año de su carrera universitaria. ¿Cuáles son los mecanismos de producción para la hipertensión? Bueno, allí los tienen. Se resumen en el incremento en el tono simpático, la hiperactividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Hay causas genéticas, metabólicas y, por supuesto, la disfunción del propio endotelio. Antes de entrar en todas estas, evaluemos cuál es el papel de la sal en la generación de presión arterial. Y eso lo vamos a hacer porque muchas veces en la práctica clínica al hipertenso le decimos, mire, tiene que bajar el tenor de sal en sus comidas, tiene que comer bajo en sal, como lo dice uno en criollo. Pero ¿qué implica eso desde el punto de vista fisiopatológico? Allí lo tenemos. Cuando se incrementa la ingesta de sal, simplemente a nivel del miocito, la bomba de sodio-potasio ATPasa, por supuesto, va a activarse y ella va a generar que el sodio ingrese al interior del miocito. Pero obviamente este sodio va a aportar una gran carga electropositiva
y puede ser tóxico para el mismo. Entonces, ¿qué hace el miocito? Bueno, simplemente activa otro mecanismo que es el intercambiador sodio-calcio, es decir, expulsa calcio a expensas del ingreso, expulsa sodio a expensas del ingreso del calcio. Entonces, por lo tanto, se incrementa la cantidad de calcio intracelular que va a unirse a las conexiones de actina y miocina y bueno, y por supuesto va a generar contracción. Entonces, por lo tanto, de esta manera es que se puede generar hipertensión por vía de la ingesta de sal. Eso es lo que nos obliga a que nuestros pacientes tengan que generarse una dieta baja en sal. Ahora sí veamos los mecanismos. El primero de ellos es el incremento en el tono simpático. Ustedes saben que los mediadores del sistema nervioso simpático son adrenalina y noradrenalina. Entonces, en primer término, ambas, tanto adrenalina como noradrenalina, van a actuar a través de unos receptores, tanto beta como alfa. Los receptores beta fundamentalmente a nivel del músculo cardíaco y los receptores alfa fundamentalmente a través de las arterias. ¿Y cuál va a ser el resultado neto de esto? Bueno, cuando se actúa por vía de los receptores beta a nivel del corazón, se incrementa la frecuencia cardíaca. Y recuérdense que uno de los dos multiplicandos para que se genere gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen latido. Entonces, de esta manera se incrementa el gasto cardíaco. Y por otra parte, por vía de los receptores alfa, los mediadores simpáticos van a hacer que exista una constricción del músculo liso arterial y por lo tanto se incrementa la presión. Entonces hay aumento del tono vascular, hay aumento de la frecuencia cardíaca y por esa vía se incrementa la presión arterial sistémica. Es importante acotar que cuando se incrementa el tono simpático, eso genera aumento indirecto por retroalimentación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema de la adiuretina vasopresina. Entonces, es importante recordarlo porque el incremento o la activación de uno de estos sistemas va a dar origen a la activación de los otros dos sistemas. Esto es por vía de la retroalimentación. Otro de los sistemas que pueden generar presión arterial es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. De antaño, uno conocía que la renina, liberada por el riñón, iba a actuar sobre un péptido que se produce en el hígado, que es el angiotensinógeno, y eso iba a producir por clivaje la angiotensina 1. Eso era lo que conocíamos. Y de allí, a través de la enzima convertidora de angiotensina, que de inicio uno la conocía en el pulmón, se transformaba en angiotensina 2. Eso era lo que conocíamos de antaño. Pero ¿qué sabemos ahora? Sabemos que la cosa va más allá, porque ya desde el inicio, fíjense que la renina tiene péptidos precursores, arriba y a la izquierda, la preprorrenina y la prorrenina. Ambas que parecían o que antes se tenían como precursores inactivos, ya sabemos que son sustancias activas que tienen hasta receptores propios y generan efectos deleterios, es decir, dañinos en nuestro cuerpo. La propia renina, que antes simplemente se pensaba que era una enzima sin mayor cosa que simplemente producía el clivaje del angiotensinógeno, ahora sabemos que también tiene actividad propia y tiene receptores propios de unión. Esa angiotensina 1 que se formaba en el pasado por vía de otras subformas de enzima convertidora a angiotensina, y aquí vale la pena decir que antes se pensaba que había una sola, es decir, que la enzima convertidora era una sola, que estaba en el pulmón y que transformaba la angiotensina 1 en 2. Bueno, ya sabemos que hay otras isoformas y nótese aquí a su derecha que existe la enzima convertidora de angiotensina 2 y ella va
por vía de clivaje, a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 1,9, que a su vez es degradada a la angiotensina 1,7 allí abajo a la derecha. Esa angiotensina 1,7 se une a su receptor específico, que es el receptor MAS. La angiotensina 2, por vía de aminopeptidasas, también se va a transformar en angiotensina 3 y angiotensina 4. Nótese que la angiotensina 4 también tiene su propio receptor específico, que es el AT4. La angiotensina 2 se une a los dos receptores que conocemos, el AT1, que es el receptor deleterio, por así decirlo, puesto que es quien produce los efectos nocivos, y el receptor A2, que es quien produciría efectos positivos. Por vía de la degradación de ella, se han conocido unos nuevos metabolitos que hasta ahora su función directa lo desconocemos, como es la alamandina. Nótese que eso va muy por encima de lo que le conocíamos a la cascada del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Nótese que ahora tenemos aquí de izquierda a derecha angiotensina 2, tenemos a la angiotensina 3, a la angiotensina 4, a la 1,7 y fíjense que a la derecha renina y prorenina. Y vemos efectos en cada uno de ellos. Si evaluamos a la angiotensina 2, nótese que por vía del receptor AT1, es decir, el que llamamos deleterio, todos los efectos son negativos para nosotros. Vasoconstricción, liberación de aldosterona, hay fibrosis, hay estrés oxidativo, hay proapoptosis, etc. Si la angiotensina se uniera al receptor AT2, que es el que decimos que es de efecto benéfico, fíjense que son todos los efectos totalmente contrarios al anterior. Vasodilatación, se libera óxido nítrico, no hay hipertrofia ni fibrosis, etc. Si evaluamos al receptor al que se une la angiotensina 3, fíjense que él se va a unir también y va a compartir receptores con la angiotensina 2, es decir, que podemos tener efectos deleterios o benéficos. Casi siempre los efectos son por unión al receptor AT1. Cuando la angiotensina 4 se une a su receptor, que allí se denomina ARPI, pero reconocemos que es el receptor AT4, nótese que el efecto fundamental es proinflamatorio, puesto que va a activar el sistema inflamatorio, las proteínas atrayentes de los monocitos, interleuquina, factor de necrosis de capa beta, etc. Y ello, por supuesto, me va a llevar a la fibrosis más adelante. La angiotensina 1,7, a través de su receptor MAS, tiene efectos benéficos. Nótese que se parece mucho a la angiotensina 2 cuando se une al receptor AT2. También tiene efectos benéficos o protectores. Y la renina y la prorenina, que antes se pensaban que era un péptido simple, que no tenía mayor cosa, nótese que ahora le conocemos que tiene efectos sumamente deleterios, es decir, fibrosis, apoptosis, aumento de la contractilidad, es decir, daño para nuestro corazón. Entonces, esas son las vías por las cuales el sistema renina-angiotensina puede producir daño en nosotros. Cuando hablamos de genética, bueno, aquí entramos en otro campo importante, porque existen mutaciones, y aquí coloco solo una muestra, mutaciones para numerosos genes, y aquí están ya caracterizados el locus o loci donde se encuentran ubicadas esas anomalías. Imagínense, por ejemplo, que existiera una alteración para el gen productor de angiotensinógeno y el paciente produjera mucho angiotensinógeno, lo cual sería un gran sustrato para que existiera bastante o se produjera bastante angiotensina. Entonces, eso llevaría a que el paciente fuera hipertenso, ¿sí? Y más o menos así existen muchas de las condiciones que ustedes ven allí. Y eso es por vía genética, lo cual implicaría que obviamente el paciente tendría tratamiento de por vida. Siempre, desde
tiempos inmemoriales hemos dicho que el sobrepeso y la obesidad, por supuesto, nos llevan a tener problemas cardiovasculares. ¿Y qué ocurre cuando existe un aumento de peso? Bueno, si existe un incremento en la masa magra, fíjense que ella, per se, solita, incrementa la actividad de angiotensinógeno a nivel hepático. Y ya sabemos que si se incrementa la producción de angiotensinógeno, bueno, ese es un sustrato para la renina para incrementar la angiotensina 2 y por supuesto por vía del receptor AT1 va a producir aumento del tono vascular. También desde vía central se va a producir la leptina incrementada y ella va a activar al sistema nervioso simpático, que como ya repasamos previamente, ella va por vía beta a incrementar la frecuencia cardíaca de receptores beta y también por vía alfa, fíjense que por aquí va la otra flecha, por vía alfa va a incrementar el tono vascular. Y también va a haber un aumento en el número, en la densidad de los receptores para el péptido atrial natriurético de tipo C. Recuérdense que hay A, hay B y hay C. Y por supuesto eso va a llevar con un incremento del número de receptores para el péptido atrial natriurético a que por supuesto ese péptido en sangre desaparezca. ¿Por qué? Porque los receptores lo van a captar, ¿sí? Pero obviamente al unirse el péptido atrial a esos receptores, por supuesto, el resultado final es un incremento en el volumen plasmático. Entonces, ¿qué nos da todo esto como consecuencia? Se incrementa la resistencia periférica, se incrementa el gasto cardíaco y por lo tanto se aumenta la presión arterial. Cuando hablamos de disfunción endotelial, recuérdense que el endotelio, el órgano más grande que tiene el cuerpo, tiene en su poder la producción de una o de otra forma para ser benéfico o no. ¿Y por qué decimos esto? Ella, si nos vamos aquí a la izquierda, puede producir óxido nítrico y prostaciclinas. Ya sabemos que el óxido nítrico y la prostaciclina generan vasodilatación y relajación. Eso es lo benéfico. Pero, desafortunadamente, ella bajo condiciones de disfunción, de estrés, puede producir a partir de un péptido pre-pro la endotelina, que es el vasoconstrictor más poderoso que se encuentra, o se puede generar desde el ácido araquidónico radicales superóxidos, que es este O2 que ustedes ven allí, y ese radical superóxido, fíjense que tiene un efecto inhibitorio sobre la generación de óxido nítrico. Entonces, por lo tanto, eso es un factor importante a considerar. ¿Sobre qué órganos actúa el corazón? La hipertensión, bueno, sobre muchos. Empezamos por el corazón. Fíjense que cuando existe una hipertensión hay una sobrecarga mecánica por estiramiento y si nos vamos al lado izquierdo, bueno, por supuesto, la respuesta del miocito es a incrementar la síntesis proteínica para aumentar el grosor de cada fibra muscular para tener más fuerza y eso va a generar cambios en la estructura y la arquitectura del miocito y por lo tanto genera hipertrofia. Recuérdense que el término hipertrofia implica aumento en el grosor de cada fibra. No es que aumentan el número de fibras, sino el grosor de cada fibra. Por otra parte, el estiramiento genera la producción de catecolaminas, de angiotensina 2 y de aldosterona. Recuérdense lo que habíamos hablado de aquella tríada: sistema nervioso simpático, sistema renina-angiotensina y de la adiuretina vasopresina. Y ello me va a conllevar a tener fibrosis. Por supuesto, cuando se incrementa el grosor de las fibras del corazón, se incrementa el grosor del mismo, ese incremento en el grosor es hacia adentro, hacia la cavidad, y por lo tanto la cavidad cada vez se va a hacer menor y el grosor de las paredes del ventrículo se va a hacer cada vez mayor. Eso es lo que conocemos como hipertrofia ventricular.
Vamos a verlo aquí con un modelo hipotético. Aquí tenemos a la izquierda el grosor de un ventrículo normal. Y si hacemos un corte, fíjense que dentro de su cavidad hay 60 cc. Vamos a la fórmula básica. Gasto cardíaco es igual a volumen por frecuencia cardíaca. Imagínense ese volumen por una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Bueno, eso me daría un gasto cardíaco de 3.6 litros por minuto. Esto que vemos aquí en amarillo y en rojo, esos dos cuadritos, implica el tiempo sistólico y el tiempo diastólico. Como la presión arterial es normal, el corazón se contrae en un tiempo, vacía el ventrículo y con ese mismo tiempo es para relajarse. Pero ¿qué ocurre si ahora el paciente está enfrentándose a una presión muy alta? Nótese que ahora el grosor de la pared aquí está aumentada, lo cual hace que haya una gran diferencia aquí. Vean este grosor en relación al de arriba. Este es mayor y ahora vean qué ocurre en la cavidad. Como se incrementó ese grosor hacia adentro, ahora la cavidad tiene menos volumen. Bueno, ¿qué va a pasar para mantener ese gasto? Bueno, volvemos a la misma fórmula. Pero ahora resulta que tenemos son 30 mililitros, no 60. Y si multiplicamos eso por la frecuencia cardíaca normal, 1 por 60 latidos por minuto, eso me daría 1.8 litros, es decir, que no alcanzo el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué tiene que hacer compensatoriamente? Bueno, se tiene que aumentar la frecuencia, fíjense, para más o menos llegar. Y eso es importante porque eso lo va a hacer el sistema nervioso simpático por vía de los receptores beta al incrementar la frecuencia cardíaca. También cuando se eyecta la sangre a las arterias, si el diámetro de la arteria está reducido, ¿por qué? Por la constricción arteriolar, fíjense que el tiempo sistólico aumenta y el tiempo diastólico está disminuido, lo cual implica que hay menor relajación ventricular y por lo tanto ese paciente al final de la sístole, cuando comience la diástole, va a tener aumento en la presión intracavitaria. Eso me lleva al siguiente punto. Bueno, si tenemos un paciente sin hipertensión, es decir, el paciente aquí a la izquierda de la lámina pasada, nótese que al final de la sístole, esto sería la aurícula y esto el ventrículo, al final de la sístole la presión, la presión diastólica final del ventrículo izquierdo es bastante baja y la presión auricular de 8, bueno, no va a tener mucho problema para vaciar en esos 2/3 de la forma pasiva de la diástole, no va a tener problemas en vaciar. Y después vendría la contracción auricular. Pero ¿qué ocurre aquí abajo con ese paciente hipertenso con hipertrofia ventricular izquierda? Como se aumentó el tiempo sistólico, que lo habíamos visto en la lámina anterior, bueno, el tiempo diastólico se acorta. Eso implica que ahora la presión diastólica final es muy alta y la presión auricular no, por sí sola, no es suficiente para vaciarse. Y por lo tanto, tiene que apelar a la sístole auricular. Y al apelar a la sístole auricular, eso va a generar dilatación auricular izquierda. Es importante conocer que la dilatación auricular genera en la mayoría de los casos arritmias importantes, como lo es la fibrilación auricular, que es una de las arritmias supraventriculares más importantes, más relevantes y de mayor morbimortalidad. Si existe un incremento en el grosor de la pared, bien sea ventricular o auricular, nótese que a su izquierda la actividad del sistema renina-angiotensina, aquí a la izquierda, va a implicar que se incremente la síntesis proteínica y por lo tanto haya hipertrofia. Mientras que a nivel, aquí a la derecha, también se activa el sistema de los receptores nucleares, pero para incrementar la producción de fibras colágenas y por lo tanto va a haber fenómenos importantes de fibrosis. Por lo tanto, cuando hay hipertrofia, siempre va a haber algún grado de fibrosis y eso genera mayor rigidez a las paredes ventriculares y auriculares. También conocemos que para que exista la hipertrofia y fenómenos de apoptosis,
intervienen aquí en el centro unos bucles que se descubrieron hace poco, que son las cajas FOXO, que es eso que ustedes ven allí. Esas cajas FOXO son unos bucles genómicos que van a saltar, imagínense lo que hacen, van a saltar a los elementos promotores de la transcripción genética. Es decir, que el mecanismo de supresión para que no exista ninguna síntesis de proteína es burlado por ellas se colocan en un puesto anterior a eso y activan al ADN para que promueva la producción de cualquier proteína. Entonces, por lo tanto, esas cajas FOXO son importantes para la generación de síntesis proteínica. Desafortunadamente, esas mismas cajas FOXO también pueden promover la formación de fibras colágeno y por lo tanto va a haber fibrosis. A nivel renal, ¿qué ocurre? La angiotensina 2 tiene 3 mediadores que van a ser importantes para la producción de daño. Por un lado, aquí a la izquierda tenemos los factores de crecimiento, bien sea el factor de crecimiento análogo a la insulina, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento epidérmico, cualquiera de ellos. ¿Qué va a hacer? Incrementar el acúmulo de proteínas en la matriz extracelular. Recuérdense que desde la cápsula de Bowman, entre ellas y todos los ovillos desde que entra la arteriola aferente, ese espacio, esa matriz extracelular es mantenida y sostenida por unos elementos que son como los que barren y recogen, que son las metaloproteasas. Ellas son las que normalmente limpian cualquier acúmulo de proteínas en esa matriz. Entonces, si se acumula muchas proteínas en la matriz por estos elementos, bueno, va a haber, como diría uno, un incremento en la basura. Por otra parte, el factor de transformación beta va a disminuir la actividad de las metaloproteinasas y va a aumentar a los inhibidores de las metaloproteasas. Y por lo tanto, ese barrido, esa degradación de la matriz extracelular, por supuesto, va a estar disminuida. Entonces, fíjense que hasta ahora, por vía de los factores de crecimiento, se aumentan las proteínas en la matriz y por vía del factor de transformación beta, hay una disminución en la degradación de la matriz. Y el tercer elemento no es menos relevante y es por vía del factor nuclear de capa beta, porque va a estimular los elementos inflamatorios e inmunológicos. Fíjense que se incrementa la proteína atrayente de monocitos, el factor de necrosis tisular, la proteína RANTES, que es una proteína inflamatoria, y va a estimular las moléculas de adhesión, VCAM, MEICAM, y por lo tanto va a estimular que todas esas células de inflamación lleguen allí y por supuesto se genere fibrosis a ese nivel. Eso va a generar al final esclerosis glomerular e intersticial y por esta vía es que la hipertensión puede generar daño al riñón. Si nos vamos más allá, a nivel del ojo, en la medida que existe una vasoconstricción más importante, la relación entre las arterias y las venas se va alterando y por lo tanto va a haber un estrechamiento arteriolar. Y a veces la arteria brilla un poquito y puede haber unas arterias que se denominan en hilo de cobre o en hilo de plata, que podemos ver en un grado 1 de esta clasificación, que fue dada por Keith, Wagner y Barker hace mucho tiempo. Si tenemos el grado 2, ya no solamente va a haber estrechamiento, sino que entre las arterias y las venas, como van a ver aquí, fíjense que existe algo que se denomina cruce arteriovenoso, es decir, que la arteria, que es esta que se ve vertical, fíjense que va a estrechar a la vena y le va a interrumpir su visualización, es decir, su paso. Eso se denomina cruces arteriovenosos y son muy frecuentes en la retinopatía hipertensiva grado 2, por supuesto asociado a otros cambios importantes.
Cuando simplemente el grado del daño vascular va más allá, comienzan a salir desde el interior agua y proteínas plasmáticas, y eso se ve a nivel de la retina como estas manchas blanquecinas que están allí, que son los exudados, unos blandos, unos más duros. Pueden haber también salida de elementos formes de la sangre, es decir, de eritrocitos, etcétera, y por lo tanto eso denomina la retinopatía grado 3. Aquí vemos, por supuesto, nuestra papila, que cuando se ve alterada, se ve edematizada. Fíjense que los bordes aquí no son nítidos como en las otras proyecciones. A eso es lo que se denomina papiledema o edema de pupila, lo cual define a la retinopatía grado 4 e implicaría un grado de emergencia hipertensiva desde el punto de vista ocular. Para efectos del cerebro, recuérdense que el cerebro siempre tiene un mecanismo de autorregulación, puesto que dentro de los vasos cerebrales hay neuroglías que regulan la presión arterial. Pero, como vemos aquí arriba, si se pierde ese mecanismo de autorregulación, se incrementa, por supuesto, la presión arterial, y como vimos en otros casos, puede haber aumento del paso de sustancias a través de los vasos, es decir, que se escape agua a través de esos vasos hacia el parénquima cerebral, y por lo tanto se produciría edema cerebral. Eso haría que en cualquier caso para el edema, las circunvoluciones por el edema sean aplanadas, como lo ven aquí a la izquierda, en la imagen a la izquierda. Lo que se debería ver rugoso se ve muy aplanadito, lisito, y eso genera edema cerebral. Por otra parte, si la arteria se rompe, bueno, entonces entraríamos en el contexto de una hemorragia intracraniana, que en este caso en la tomografía es este espacio blanquecino que ustedes ven allí. Esa parte blanca sería la sangre, y esto oscuro aquí alrededor sería el edema perilesional de un ictus hemorrágico. Entonces nótese que la hipertensión no tiene, por supuesto, un sitio que donde pueda uno esconderse, o hay un órgano que pueda salvarse de ello. Entonces, por lo tanto, todos debemos ser concordantes y debemos ser rectos y firmes a la hora de tratar al paciente con hipertensión arterial. Importante acotarte a ti, amigo estudiante, que tú no estás recibiendo esta clase por mera casualidad, simplemente la estás recibiendo porque Dios te ha escogido desde el inicio para que tú seas su instrumento para cuidar a todos nuestros pacientes. Nunca olvides eso, puesto que esa es la labor a la cual se te ha encomendado. Que Dios te bendiga.